Muy buenos días, bienvenidos a un seminario más de la Academia Centroamérica sobre el informe de política monetaria, en esta oportunidad a abril del 2026. Nos acompañan el señor presidente del Banco Central de Costa Rica, don Roger Madrigal, la directora ejecutiva de la Academia de Centroamérica, Gloriana Ivankovich, quien va a ser de moderadora, y dos comentaristas, don Pablo Villamichel y don José Rafael Brenes, a quienes les agradecemos a todos por sacar su rato y participar en este importante evento. Sin más, le cedo la palabra al señor presidente del Banco Central, agradeciéndole su gentileza en sacar el tiempo para compartir con nosotros este informe de política monetaria. Adelante, don Roger. Buenos días. Ante todo, muchas gracias a usted, don Ricardo, a los señores de la academia y obviamente a la audiencia que sacan su tiempo para escuchar este mensaje del Banco Central. Este informe se publicó a finales del mes de abril, 30 de abril, y bueno, han pasado 3 semanas y ya pareciera que ha pasado mucho tiempo. Entonces, en unas cosas tratamos de actualizar el mensaje. Ayer hubo una reunión de política monetaria en el banco, entonces eh, si gusta, podemos hablar de eso en su momento. Bueno, y sin más, voy a hablar de este informe de política monetaria, que es lo que tratamos de comunicar. Es un informe trimestral, que es una especie de integración de lo que era la revisión del programa monetario, luego pasó a ser el programa macroeconómico, el informe de inflación, y últimamente, unos 5 o 6 años para acá, se le denomina el informe de política monetaria. Es un informe del Banco Central, entonces me parece que corresponde recordar qué es lo que hace el banco y tener presente qué es lo que no hace, ¿no? Entonces, el banco es, de acuerdo con su ley, artículo 2, el objetivo prioritario es mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas. La estabilidad interna hemos definido que es una inflación baja y estable en el orden de la inflación de largo plazo de los principales socios comerciales. Estabilidad externa, condiciones que permitan la sostenibilidad de la interacción económica de Costa Rica con el resto del mundo. En otro lenguaje, en otro momento se decía, era algo así como que permitiera el financiamiento con recursos de mediano y largo plazo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero eso ya es para un lenguaje más especializado. Y en la conversión a otras monedas, la interpretación que ha dado el banco, en realidad es más poderoso. Lo que dice ahí es la apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos. No hay restricciones para los contratos ni las transacciones en otras monedas distintas al colón. Entonces, en esta primera parte voy rápido, porque esto me imagino que ustedes están muy bien informados. Hay un conflicto bélico internacional. Israel y Estados Unidos atacan a Irán, y en la situación actual lo que hay es la parte más ardiente que no se manifiesta es un bloqueo parcial en el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz. Es una ruta estratégica para una gran cantidad de mercancías, entre ellas petróleo, gas natural, fertilizantes, más o menos 20-22%, depende de lo que estemos hablando, se transita por esa ruta. Y eso ha dado, por el momento, tal vez en este foro se puede hablar de eso, ha dado un aumento de precios de algunos de esos bienes, de esas materias primas. Por el momento lo que tenemos es un choque de precios relativos. La pregunta es, ¿esto se va a manifestar en inflación o no? Eh, lo que pareciera por el momento es que sí, aunque no esté totalmente confirmado. Al principio se creyó que iba a ser de corta duración, ya estamos más de 80 días de conflicto y no hay una claridad de cómo se va a solucionar eso ni las consecuencias que va a dejar. Entonces, en la medida que se mantengan precios
altos de combustibles, de algunas materias primas, de gas, fertilizantes y demás, eso se va a transmitir a otros precios, entonces así ese aumento relativo de precios se convierte en un fenómeno inflacionario porque afecta a una generalidad de bienes y servicios y a la vez no es algo de un solo momento y que luego se vuelve a su nivel original, sino que se puede mantener varios meses. Voy a poner un ejemplo. Y ahora probablemente voy a hablar de eso. En Costa Rica, en la primera semana de mayo, hubo un incremento en los precios de los combustibles. Un primer choque que no lo hemos medido todavía, ya se siente en el gasto diario, pero no está medido todavía, porque no ha salido la inflación de mayo. A finales de mayo, principios de junio, viene un segundo aumento que va a manifestar en junio. No sabemos si en junio habrá otro. Entonces, puede que va tomando el fenómeno de una persistencia y va contaminando otros precios. Alguna gente lo que llama esto es un choque, una inflación de costos. ¿Verdad? Los costos de producción aumentó el precio del petróleo y a fin de cuentas cosas como un corte de pelo salen más caros, los costos involucrados en energía, transporte y demás en los insumos que participan en esa producción de servicios. Entonces, esa es la situación que los bancos centrales enfrentan. Entonces, por eso digo, se da inicialmente una presión eh, sobre los índices inflacionarios y ante eso los bancos centrales, ¿qué hacen? ¿Qué hacer? La respuesta mayoritaria y que uno ve con alta frecuencia es que los bancos dicen, mire, tengo algo cierto que estoy en el choque, tengo una incertidumbre de la magnitud y la duración, y ante eso no quiero amplificar el choque. Entonces la prudencia, me quedo como estoy. En algunos casos, en algunos, no en todos, ¿no? Ya se habla más bien de la posibilidad de que algunos bancos centrales tengan que eh, aumentar en algún momento del año tasas de interés. Entonces, eso es algo que podemos hablar en algún momento. Y hay reacciones diversas en los mercados financieros, ¿verdad? Obviamente ya dije el momento de incertidumbre, ha habido caídas y luego recuperaciones y luego de nuevo caídas en los principales índices accionarios. Esto se manifiesta en mayor volatilidad de los precios y en algunos casos vemos de países desarrollados incrementos en los rendimientos de la deuda soberana, lo cual le mete otra capa de complejidad porque entonces hace las restricciones, mayores restricciones financieras para el resto del mundo. ¿Verdad? El endeudarse se hace más caro sin que hayan aumentado oficialmente las tasas de interés. Entonces, simplemente para ilustrar un índice de riesgo geopolítico, como el nivel que alcanzó en marzo, ligeramente superior al que ha alcanzado en febrero del 2022 con el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Los precios, simplemente para señalar, incremento de precios y volatilidad en dos casos, en el petróleo, en los fertilizantes, en la urea. En fin, eso es simplemente una ilustración de lo que acabo de decir. La respuesta de inflación es una respuesta incipiente. Uno observa que en la mayoría de los casos, tal vez no en el caso de México, lo que es inflación, digamos, la última parte del gráfico, de los últimos 2 meses, mes y medio, una cosa así, vemos que es una tendencia creciente de la inflación como se mide. Uno puede argumentar conceptualmente que eso no es estrictamente inflación, de que eso es un incremento de precios relativos, pero es como lo medimos, eso es en los IPCs. Se da ese crecimiento en los precios, inclusive en Costa Rica, que aunque tenemos todavía inflación negativa, cada vez es menos negativa. Y uno pregunta, ¿qué está pasando con la inflación subyacente? Y la inflación subyacente es mixto, o sea, tenemos una relativa estabilidad, una tendencia a caer en lugares como en Brasil o en México, en la zona del euro, de aumento, eh, ligeramente un aumento en China, eh, en fin, en Costa Rica la subyacente también bajó en el último mes. Entonces es ahí por eso el dilema de conceptualmente de si esto es un momento, estamos en un momento de precios relativos o si es un momento de inflación. Los IPCs hablan de inflación subyacente por el momento, que es la que predomina en el mediano plazo, habla de incremento de precios relativos, ¿no? Otra parte de la discusión que se discute en otras partes es que los elementos que hacen que la inflación subyacente, si pasa a la parte, los elementos de la inflación general que no están en la subyacente,
con el paso del tiempo puede que impregnen de esa dinámica alcista a la inflación subyacente y entonces es donde ya estaríamos hablando de un fenómeno inflacionario. En la parte interna, vamos a ver qué pasó con esta mina. Bueno, ahí no me sale la mina. Algo me pasó en el... Vamos a ver. Ah, ok. No, no, no sale la mina. Eso es otro. Debe ser la versión de PowerPoint, aunque lo probé antes, bueno, no importa. Yo sé lo que tengo que decir en todo caso. Aquí lo que estaba mostrando era el crecimiento del primer trimestre, que se validan también con el IMAE, que hicieron 4,6. En realidad, el primer trimestre de este año la economía creció a un nivel relativamente alto, 4,6. Mantiene el impulso con que cerró la economía que nos sorprendió en el 2025. Aunque no se ven los nombres, las etiquetas del gráfico, la motivación en lo que se ve en verde, 3,1, y que es como 2,8, algo así en el último gráfico, es que el crecimiento de la economía en el primer trimestre ha estado motivado por dos cosas. Una, por el consumo privado de los hogares, que crece a una tasa como del 4%, y otro de las exportaciones netas, que crecen como un 2,1. Han sido en el primer trimestre los dos motores de crecimiento. Esto puede cambiar con lo del año. Entonces, el año empezó bien desde el punto de vista de la producción, con dinamismo, nuevas actividades como la construcción con un alto crecimiento, recuperación de las exportaciones agrícolas, de hecho, todas las categorías del PIB, en los agregados que abrimos las actividades, ninguna parecía negativa. Eso tiene efectos en la otra parte de la economía, la parte real es en el mercado laboral, que esas cifras con mucho cuidado es que tenemos que interpretarlas y hablar lo que es, pero no exagerar, digamos, la buena noticia. La tasa de desempleo en términos históricos está relativamente baja. Recuerde que por muchos años tuvimos tasas de desempleo de dos dígitos. De hecho, hasta el 2021, inicios del 2022, me parece, tuvimos tasas de desempleo de dos dígitos, desde que se llegan las cifras de la encuesta continua de empleo. Y en ese momento está 7,1, ha estado menos que eso, estaban en 6,3, pero sigue siendo, de acuerdo con lo histórico, un nivel relativamente bajo, menor que el primer trimestre del 2025. Tenemos algo así que sí llama, digamos, a entender el fenómeno y quisiésemos que fuese más alto, que es una mayor participación y una mayor ocupación. Estas cifras, no sé, una tasa de desempleo relativamente baja, también en niveles históricamente bajos, aunque es ligeramente mayor que la de hace un año, en el 2025, y el nivel de informalidad de la economía, que estuvo mucho tiempo en niveles más del 42, 45%, se ha reducido en este momento, la medición que tenemos es 38,2%. Esos datos no se pueden, digamos, analizar aisladamente de lo que está ocurriendo con la población costarricense. Digamos que los grupos más jóvenes, su participación relativa se reduce y los grupos de mayor edad, sobre todo personas de más de 60 años o más, aumenta. Hay un aumento como 6 puntos en los últimos 6 años, que es mucho en términos demográficos. Pero lo que ha ocurrido es que hay gente que sale del mercado laboral y la mayor parte de esa gente que sale del mercado laboral viene del grupo de personas de 60 años o más. O sea, entran en la etapa, en la edad de retiro. Y buena parte de ese grupo, de acuerdo con los cursos de variables que hemos hecho, vienen de la parte informal, por eso se explica la reducción informal. En el mercado laboral, otro indicador que hay que verlo digamos, con doble lente, ¿verdad? De distintas aristas, es que el mercado laboral de Costa Rica se muestra bien. Hay un incremento en los ingresos reales, hay un incremento de 0,4 el último año en nivel de términos interanuales de 0,4, pero lo que tenemos es que la deflación ha sido mayor que el crecimiento, que la reducción nominal de los salarios. O sea, en nominales se han reducido, pero en reales, que es lo que importa desde el punto de vista económico, que es lo que habla, el poder adquisitivo ha aumentado. Entonces, la pizca de sal que hay que poner el dato es que salarios reales o los ingresos reales de la actividad principal tienden a la desaceleración. Durante mucho tiempo fueron negativos con inflaciones altas, ¿verdad? En este momento más bien son positivos,
o tienden a la desaceleración. Eh, dos, dos o tres vistas distintas de la economía. El frente externo no debe ser novedad, estoy seguro que ustedes lo tienen muy claro. Déficit de cuenta corriente relativamente bajo, en realidad la mitad de lo que fue hace un año en términos del PIB, una décima de punto porcentual del PIB, una cuenta financiera que por mucho más que el déficit de cuenta corriente financia a esa cuenta corriente, unos ingresos de inversión directa que para un trimestre son altísimos, 4.2. Los que tienen familiaridad con esos datos pueden ver que es un dato muy alto. Yo sé que saben de que es la operación específica que se dio en febrero de este año, que se clasifica como una operación de inversión directa. Y entonces ese exceso de divisas ha llevado a dos cosas: a una acumulación de reservas, casi 2 puntos, 1.9 del PIB en el primer trimestre del 25, y a una tendencia que ahora vamos a hablar a la apreciación nominal del tipo de cambio. En la parte fiscal, yo creo que aquí hay un ligero cambio, digamos, en el tono del Banco Central como ve las cifras. Son cifras de febrero, creo que ya las de marzo están, no se han publicado. Lo más bueno, la tendencia que estamos observando es que, bien por el superávit primario, se sigue generando los ingresos, los gastos, escudos, gastos por intereses, son mayores los ingresos que los gastos, que esos gastos sin intereses, eso genera superávit primario. El financiero, por lo menos a febrero, era menor al que era un año antes, eh, fue 0.8, 0.6, y el pago de intereses tendría a reducirse. Pero, y el gran pero, y que esa es la medida de la sostenibilidad, es que la deuda PIB está creciendo. Era 56.7 hace un año, en febrero del 2025, y fue a 59. De hecho, el año cerró con 60.4, lo que mete restricciones para el presupuesto. El año 2025 se cerró en 60.4, lo que le introduce restricciones presupuestarias para el año 2027. En crédito al sector privado hay la liquidez es amplia en Costa Rica, yo sé que lo saben, sé que hay gente que sigue mercados financieros está completamente consciente de eso, de que hay un exceso de liquidez en la economía. El banco realmente hace grandes esfuerzos por mantener estabilizada esa liquidez entre las facilidades de depósito que tienen el MIL, las subastas que hacen el MIL, y una parte con bonos de estabilización monetaria. Hay una amplia oferta de fondos estables que ha permitido que el crédito del sector privado aumente. En términos nominales, 4%, en términos reales es más porque hay deflación, y que crecen a tasas muy parecidas entre moneda local y moneda extranjera, lo cual se revierte la tendencia que tuvimos por algunos años y que la moneda extranjera crecía a tasas más altas que la moneda local. Cuando me refiero al crédito del sector privado, eso tiene el efecto que tiende a estabilizar o a reducir ligeramente el nivel de dolarización del crédito, lo cual, desde el punto de vista de riesgos macropotenciales, es algo positivo porque sabemos que en Costa Rica hay una parte importante, a veces a la de 60%, números de ese tamaño de personas que se endeudan en moneda extranjera, pero no tienen ingresos en moneda local y los someten a un riesgo cambiario. Eso reduce el riesgo macro financiero que tiene esta economía. En materia de inflación, y aquí hay varias cosas que hay que destacar. Uno es que en el mes de marzo parecieron reaccionar, digamos, las expectativas al alza, pero en el mes de abril más bien se estabilizan de nuevo. Y a 12 meses, ligeramente por debajo de 2%, o sea, del límite del rango de tolerancia con respecto a la inflación. A 24 meses sí está en el rango tolerante con respecto a la inflación. La inflación cada vez menos negativa, vean, es menos 1.6, fue menos 2.7 en algún momento, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es lo que el banco ha dicho, esta inflación va siendo cada vez negativa. Llama la atención de la mención de la inflación al mes de abril, que no se observa ningún efecto en el Medio Oriente, los precios del petróleo. Y eso es por la forma administrativa que tiene Costa Rica de ajustar los precios. Usualmente eran periodos de 6 semanas. Algo pasó en esta oportunidad, que fueron casi 9 semanas que se tardó el ajuste, ¿verdad? Creo que hace 15 días fue cuando ya se publicó el decreto, y efectivamente empezaron los nuevos precios. Hay anunciado otro aumento. Entonces es muy extraño, ¿verdad? Que en medio de esta turbulencia mundial, se habla
de los mayores costos de los combustibles. Y en el caso costarricense, en términos interanuales, medidos a abril, más bien lo tengamos negativa, ¿va? ¿Qué es lo que está detrás? Alimentos, choque agrícola, una reversión del choque agrícola que tuvimos finales de 2024 y inicios de 2025, y combustibles. Como pueden ver, eso no responde directamente a la política monetaria. No es porque la política monetaria sea restrictiva, porque las altas tasas de interés en algún momento aumentó la papa, el tomate, y luego bajó. ¿Verdad? No es eso. Y los combustibles es totalmente exógeno a la economía costarricense, somos tomadores de precios. En servicios sí vemos una inflación positiva, y los combustibles están en la parte regulados, por eso en la parte regulada se ve esa inflación negativa. Este panorama, obviamente, cambiará gradualmente y ya tendremos inflación positiva en el segundo semestre del 2026. Eh, ¿Qué ha hecho el banco? ¿Cómo podemos caracterizar lo que ha hecho el banco? Y eso lo puedo ligar con lo que pasó ayer en Junta Directiva. El banco ha mantenido la tasa de política monetaria de este año en 3,25. El último cambio fue en el mes de, no, voy a tomar aire, en el mes de diciembre de 2025, y en las tres reuniones por distintas razones. En la primera, el banco mantuvo la pausa, y me parece que en la reunión de marzo y la de ayer de mayo, pues es totalmente comprensible que no estamos actuando en realidad con la prudencia que caracteriza un banco central. ¿Y qué es lo que uno podría caracterizar que es el movimiento en el mundo de los bancos centrales? Hemos tenido en los últimos 2 años, 2 meses, 26 meses, una reducción de 575 puntos base en la tasa de política monetaria. Siempre se ha hecho con análisis prospectivo. A veces cuesta explicar, mire, es que la inflación fue negativa, deberían bajar la tasa de interés. Mm, Podríamos bajar las condiciones, así lo dicen, pero no es viendo lo que pasó, es lo que viene. Por eso se habla del análisis prospectivo. Y luego algo que es una discusión permanente en Costa Rica, que tiene que ver con varias cosas, entre ellas la organización industrial en los mercados financieros, que es el movimiento de las tasas de interés, que hemos diferenciado de activas y pasivas, incompleto, parcial, lento, y en las tasas activas. De hecho, en el agregado de tasas activas, en vez de haber bajado después de 575 puntos, después de los últimos 75 puntos base de reducción del año 25 a la fecha, las tasas activas en promedio están aumentando. No es homogéneo, porque entonces nos metemos en algunas actividades que ahí han bajado, pero en otras han subido. Como decíamos, hay excedentes de liquidez, son menores a los que tuvimos sobre todo al principio del 2025, pero todavía hay 600.000, 700.000 millones de colones que diariamente el banco tiene que estar gestionando en el mercado de liquidez. Y cuando ya se agotan algunos instrumentos, pues tenemos que ir a los mercados de deuda con bonos de estabilización monetaria. Y en el MONEX sí, en la participación del Banco Central en el mercado cambiario sí hay diferencias a lo que venía haciendo hasta digamos, el 2025, lo que ha hecho en este 2026. Hemos seguido atendiendo los requerimientos del sector público no bancario. Por algunas semanas vimos una reducción de la demanda del sector público no bancario. No obstante, el banco continuó demandando por el sector público como si mantuvieran la demanda regular. Entonces, por eso hemos tenido lo que llaman, atendemos los requerimientos futuros de sector público no bancario. Yo tengo que ver más en los datos, pero digamos la institución es la siguiente. Durante algunas semanas, Recope estaba comprando combustible caro, y como no había pasado el incremento, ya autorizado el ajuste de precios, estaba vendiendo barato. Entonces eso le mete una atención al flujo de caja, entonces tuvo que regular las compras, pero las compras de Recope vendrán, y bueno, por otras razones, ahora se junta el asunto del niño y la posibilidad de que haya una sequía y que los embalses, el nivel de los embalses baje, y entonces que tengamos que utilizar energía térmica, y todo eso demanda combustible. Entonces, el banco ha seguido demandando al sector público lo que ellos piden y un poco más. ¿Verdad? No ha sido artificialmente que hemos querido bajar la demanda del sector público, al contrario, la hemos mantenido.
Eso ha llevado, tal vez por lo que ocurrió en el mercado cambiario, a que el banco continúe con el fortalecimiento de la posición de reservas. Hay toda una discusión en varios foros, tal vez no en el Fondo Monetario, pero en fondos en Europa, en foros en Europa, gente del SEMLA, gente en Asia, en otras partes, y se habla de que si ante el cambio de las circunstancias mundiales, los bancos centrales no deberían revisar sus niveles de reservas. Así como, digamos, aumentar el autoseguro. Es una discusión. Costa Rica, con todo lo que se dice, tiene niveles adecuados. No son altos para la historia, pero no son altos en el contexto internacional. Nos encontramos en América Latina varios países con niveles, en relación de PIB o con respecto a su nivel adecuado, mucho más altos que tiene Costa Rica. Y lo que sí es nuevo, digamos, son las operaciones de compra por estabilización que hicimos en febrero. Detectamos digamos, una transacción, una operación singular, para llamarlo de alguna forma, digamos que no es repetible todos los meses ni todos los años, que llevó a un incremento en el momento de más alta estacionalidad y pago de impuestos y con temporada alta de turismo, vienen esas divisas que presionan todavía más al tipo de cambio, activaron los parámetros de estabilización, por eso que el banco ha venido comprando, ¿verdad? No para revertir la tendencia, sino para suavizar la tendencia en los días en que el mercado es muy abundante. En general, uno podría pensar que el tipo de cambio sigue en gran medida las fuerzas de mercado, que hay una apreciación que está justificada por los fundamentos de la economía costarricense. Esto es ilustrativo. Vean que en términos diarios hay como un superávit de más de 30 millones de dólares en el mercado cambiario. Esos dólares son en buena medida en netos, en régimen especial. Hay toda una consideración que es sobre ese régimen especial, lo que llamamos los regímenes especiales, zonas francas, posicionamiento activo, en fin. El régimen definitivo, donde está el sector público, obviamente es un demandante neto de divisas, por eso es negativo. Hay otra parte interesante en la economía, que son unidades económicas que son no productoras, que generan ingresos de capital al país, ingresos de divisas, llamarlo, ¿verdad? Hay un grupo no especial de pensionados, de en entidades que no, sin fines de lucro que operan en Costa Rica, organismos internacionales, en fin. Todo ese agregado pues genera divisas. Lo que nos ha llevado a que tengamos el indicador mínimo de reservas, tenemos 72% más del nivel mínimo. Este, pero eso se considera como adecuado. Hay países que tienen más. La relación de reservas a producto anda alrededor del 18% en estos momentos. Para entrar a las proyecciones de la economía nacional, pues tenemos que somos una economía pequeña y abierta, entonces el mundo nos determina de alguna forma. Un país tan dependiente de las exportaciones de bienes y servicios, pues desde el ingreso del resto del mundo es importante. Entonces, estas son las estimaciones con base en información pública de organismos internacionales, como el Banco Mundial, la Reserva Federal, la OECD y otros organismos que se encargan de eso. Entonces, esas son las cifras, yo tengo mi opinión sobre, algunas creo que están muy moderadas, ¿verdad? Que son conservadoras en algún sentido, pero bueno, esas son las cifras y no es lo que yo crea, sino lo que nos digan los indicadores. Que se dice es que el crecimiento mundial sí va a ser menor este año, de 3,4 que fue en el 2025, 3 y 3,1 en el 2026-27. Hay una reducción en el crecimiento de 3 décimas, uno podría 3, 4 décimas. En Estados Unidos, curiosamente, como promedio, el bienio queda igual que el 2025, que en términos generales fue un año relativamente bueno de crecimiento en los Estados Unidos. En socios comerciales también se ve algo parecido, digamos, de que es una reducción de 1 décima en un punto porcentual lo que se reduce la tasa de crecimiento. El otro dato, me parece sorprendente a mí, pero es revelando mis prejuicios, es que la inflación mundial pareciera que va a tener un pequeño aumento de 3 décimas en el 2026 y luego se modera en el 2027. Eso lo vienen los organismos internacionales. Los precios del petróleo, con lo que se hace esto, se estima que en promedio será 103 en el 2026, se reduce a 94 en el 2027, pero es más alto que lo que teníamos en el 2025. Y entonces, eso
conjuntamente con lo que pasa con los precios de los granos, da para Costa Rica una mejora en los términos de intercambio y una leve recuperación en el 27. Tal vez la última línea, esa, voy a hacer un comentario y eso para la audiencia y los panelistas tal vez que se puedan dar una opinión, es la que me sorprende mucho, ¿verdad? Lo que habla es que en la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos se espera que se reduzca, según esas proyecciones que hicimos en el mes de abril, que se redujera 20 puntos base como promedio en el 26 y 10 puntos base en el 2027. Yo creo, por lo que he observado, lo que he escuchado, de las conversaciones que he estado presente, esos datos tienen que ser revisados. Parece que las tasas de interés, esta es la SOF, esta es la tasa de depósitos nocturnos garantizadas con el Tesoro y la Reserva Federal, pero está muy ligada a la tasa de los fondos federales, ¿verdad? Entonces, es como casi como un indicador de la tasa de política monetaria de los Estados Unidos. Entonces, yo lo que diría es que ese dato tiene que revisarse. Es lo que salió, no podemos inventar los datos, no podemos poner nuestras preferencias. Es el dato que daba en ese momento. Yo creo que el humor del mercado en ese momento cambió. Voy a dejarlo ahí para no extenderlo. Y lo que nos llevó a nosotros con esos supuestos a revisar eh, las tasas de crecimiento o el crecimiento de la economía nacional en el 26-27, de 3,8 que habíamos dicho en enero, ahora estamos diciendo 3,5 y de 4 decimos 3,6. O sea, en general es un crecimiento como de 3,5 en promedio en el bienio, hay una corrección casi de un punto con respecto al 2025. Es alta la corrección, mucho por el choque externo, hay varias razones. En el 2026 hay cosas idiosincráticas, hemos comentado varias veces de la salida de algunas empresas, de la producción de algunas empresas, y ya por eso pues, reducía la tasa de crecimiento de la economía. Luego ahora viene el choque que tiene varios efectos. Un menor ingreso de los demandantes de nuestros bienes y servicios y también mayores costos de producción en algunos casos, sobre todo por el choque en el costo de materias primas. Pues todo eso nos llevó a revisar en 3 décimas en el 26 y en 4 décimas en el 27 la tasa de crecimiento del PIB para estos dos años. Cuando observamos que del lado de la demanda, qué es lo que hay, lo que domina es la demanda interna, consumo y formación bruta de capital, o sea, una proxy de inversión. El sector externo en neto no aportaría en el 2026, muy cuidado, no aportaría numéricamente, obviamente que si hay un aporte y en bruto es muy alto, pero eso es lo que hacemos el importación en las exportaciones, que es en la ecuación de la demanda agregada, que tiende a ser negativo en el 2026, casi que cero o ligeramente positivo en el 2027 en cuanto a aportes. Entonces, es una economía más dependiente de la parte interna. El régimen definitivo acelera ligeramente a pesar del choque 3 a 3,1. Los datos del IMAE y del PIB del primer trimestre hablaban de crecimientos de 3,8. O sea, el año empezó en la parte interna, un crecimiento muy alto. No solamente vea que me separo de regímenes especiales, que tiene un crecimiento alto, pero corregido, la tasa de crecimiento será baja porque tenía un crecimiento de 2 dígitos y sigue creciendo tasas altas de más de 5%, 5, 6% en el 2027, pero desacelera con respecto a los niveles históricos, sobre todo del extraordinario 2025. Volviendo a algunas vistas de la economía, vemos que el déficit de cuenta corriente tiende a aumentar, eh, sobre todo a niveles por debajo de lo que hemos estimado en algún momento, que es el nivel de tendencia, que es alrededor del 2%. A pesar del choque, sería unos 6, unos 5 en esos 2 años. Para el año, los ingresos de inversión directa muy altos, la transacción especial que ya comenté, y volvería más o menos a los niveles históricos en el 2027. Desde el punto externo no se observa, no sé, que haya mayor tensión, se mantendrán las reservas en niveles adecuados, relativamente altos con nivel histórico, ¿no? Más del 16%, 17,4 en el 26, 16,2 en el 27. Y en términos de liquidez y crédito, pues sí, la oferta de fondos estables
espera que crezca a tasas del 6,5, 6,6 en el bienio y que eso dará para crecimiento en el sector privado, ambas monedas, niveles muy similares, 6,4, 6, 6,5. En síntesis, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos una economía internacional que, dado el choque antes comentado, se revisa el crecimiento hacia la baja y hacia el alza ligeramente los precios, la inflación, que se esperaba, se espera, no sé cómo decirlo, que el fenómeno dure poco y que luego de terminado el conflicto, pues los precios regresen a sus niveles preconflicto. Hay una gran duda en que eso será posible. Eso es internacionalmente. La parte interna es un crecimiento de 3,5 en el bienio, como lo dije antes. Si se compara con el mundo es relativamente alto, ¿verdad? Más alto que el 3,1 que nos dicen. Y el retorno de la inflación al rango de tolerancia en este informe, lo que dice es que será en el primer trimestre de 2027. En realidad hay como un eh, no, esto hay que revisarlo. En el informe se habla me parece que no, en el informe se habla en el primer trimestre del 27, sí, lo que se habla. Tengo que revisarlo, ya me entró la duda, pero tengo que revisar, porque me parece que en el primer trimestre del 27. Tanto no soy es suficiente como general. Lo que pasa es que tengo que revisarlo bien, porque me parece que era en el segundo trimestre del 27, pero en la estimación que se hizo para el mes de marzo, habíamos encontrado que se adelantaba un semestre y que entrábamos en el rango de tolerancia en el último trimestre del 26. Con lo de ayer estamos bordeando eso, pero en parte es el problema en la estimación que causa que los precios del petróleo, los precios de los combustibles, no se ajustaron digamos, con la oportunidad que se habíamos estimado y que ese ajuste se ha retrasado. Entonces, eso nos lleva a variar la dinámica de la inflación, pero bueno, ahora se acelera también porque ya a finales de este mes, evidentemente entraría otro ajuste. En todo caso, la perspectiva es un cambio en un trimestre, es que la inflación sigue al alza y estaríamos ya en el segundo trimestre de inflación positiva y a finales del año cerca del rango de tolerancia. En el balance de riesgos, ahí vemos que en estos momentos, o en el momento del informe, lo que dominaban eran los riesgos hacia el alza en la inflación, este, los riesgos geopolíticos. Creo que hay una coincidencia en mucha gente, muchos analistas, y eso lo he escuchado, que el principal riesgo económico para el mundo es el riesgo geopolítico. Por hay presiones alcistas de que los precios de algunas materias primas, entre ellas de energía, van a obrar más de lo que se inicialmente. Para nosotros tendríamos una mayor inflación importada, tendríamos una fragmentación del comercio global. Ya vemos, hay nuevas rutas, hay nuevos costos de transporte. Entonces, que hay una fragmentación del comercio global que afecta a esos costos, que vamos a ver cuánto de eso se logra transmitir a los precios. Y algo que con más fuerza, vemos que en enero tenemos y ahora ya hay más información y creo que hay más conciencia en el mundo, no solo en Costa Rica, de que este año tendremos una manifestación del fenómeno que llaman el Niño, que es moderado como hasta el mes de junio y que se va a intensificar menos agua en algunas partes del país y más agua en otras partes del país de septiembre en adelante. Y que eso puede tener un efecto en la agricultura, y tiene un efecto sobre el IPC, y algo que no lo vamos a ver inmediatamente, pero sí lo vamos a ver en 9, 10 meses, un año, una cosa así, que es en los costos de la electricidad, porque si es muy severa la sequía en algunos lugares, entonces el nivel de los rebases baja, entonces hay que generar energía eléctrica de la forma térmica, que para eso se requiere la compra de combustible, de un combustible que de por sí es caro. Y esos son riesgos, ¿verdad? Por hecho, unos comentaristas, don Pablo y don Michel, que se conoce de riesgos y nos ayudaba antes a hacer estos análisis. Tenemos también la posibilidad de que la inflación sea menor de lo que estamos diciendo, tal vez con menor probabilidad, pero que sea menor. Una vez que las expectativas de inflación se mantengan reiteradamente por debajo del rango de tolerancia con respecto a la inflación,
que el crecimiento mundial sea inferior al proyectado, entonces es una fuerza de demanda moderada o una reducción en los fuerzas de demanda que afectan los precios y que las reducciones que ha hecho el banco en la tasa de política monetaria no terminen de manifestarse en transiciones al crédito y entonces no se da el estímulo de demanda agregada, más bien al contrario, si suben las tasas, pues reduce la función de demanda agregada. Creemos que debemos escoger entre riesgos al alza o a la baja, los de mayor probabilidad son los de riesgos al alza. Finalmente, en términos numéricos, el banco hace un escenario más severo, entonces, que es el último par de columnas que dice 26-27, entonces, donde podríamos tener precios que se mantengan similares a los que estamos viendo en este momento, con un aumento de casi $42 en el año en el año 2026, como casi $24 con respecto a lo que hemos dicho en enero de los precios del petróleo. Eso impacta aún más, multiplica y quintuplica en algunos casos los efectos sobre la tasa de crecimiento, ¿verdad? En vez de crecer 0,3, decreceríamos, no decrecería. La desaceleración, en vez de ser 0,3 sería 0,6, en vez de ser 0,1 sería 0,5 en el 2027 en el crecimiento. Tendríamos un déficit mayor de cuenta corriente todavía financiable y tendríamos un mayor efecto negativo en los términos de intercambio por ahí en 2026 y tendríamos más inflación, vean, tendríamos inflaciones de 3,9, 3,2 ya por arriba de la meta de inflación en el 2026, 2027. Entonces tendríamos esos mayores efectos, ¿verdad? Que es en general de menor bienestar para la economía. Entonces, en materia de política, ¿qué es lo que el banco haría? No, no debería sorprendernos, ¿verdad? Esto es lo que el banco ya viene haciendo por mucho tiempo. Tenemos un poco más de un año de estar en revisión de los elementos y componentes del esquema de meta de inflación, no necesariamente el valor numérico de la meta, sino otros elementos. Lo que hicimos ayer, ¿verdad? Que revisamos la tasa de política monetaria, de acuerdo con análisis prospectivo, y si hay espacio, se baja, si no hay espacio, entonces baja, ¿verdad? Podría ser que, digamos, mantenernos por prudencia o en algunos casos que no estamos todavía ahí, podría llevarnos a que haya ajustes de la tasa de política hacia arriba, ¿verdad? Eso no debería sorprenderlos, es la forma en que el banco siempre ha actuado, la mayoría del tiempo ha actuado. Hay una gestión activa de la liquidez y la deuda por la monetización que creamos con compra de divisas en un mercado de divisas superavitario. Actividades como estas continuaremos en la medida de lo posible, que es el proceso de comunicación con distintas partes interesadas. En este caso es una audiencia conocedora, especializada, que le da seguimiento a la economía nacional. Participaremos en el mercado cambiario de acuerdo con lo que diga la ley. No estamos poniendo ninguna cosa extraña ni heterodoxa, es lo que la ley nos permite. Y una mejora continua en los procesos en las, en los elementos operativos de los mercados de negociación, ya sea en el MONEX, en el MIL, o en el mismo mercado de bonos. Finalmente, dos detalles ahí para los que son profesores y dan clases. Recomiendo eso como lecturas cortas, pero a veces muy ilustrativas. Una es se hizo del año 2009 al 2025 un análisis de la inflación que explicaba si eran choques globales, choques domésticos, y vemos que lo que dominan son los choques globales, un 60%, el número 63%, me parece. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque eso está muy ligado a una conclusión de la literatura en metas de inflación. Metas de inflación dicen que los países emergentes, sobre todo los pequeños, ya muy abiertos, entonces como son muy susceptibles a los choques externos y hay buena cantidad de casos que son países de mercados financieros menos profundos, imperfectos, muy vulnerables. Entonces, que la meta de inflación no debería ser muy ambiciosa, sino un poquito más. Por eso ustedes encuentran, ¿no? En pocos casos, los países emergentes tienden a tener inflaciones meta del 3, los países desarrollados, inflaciones andan alrededor del 2.
Entonces, bueno, hay una pieza de evidencia de cómo se comporta la inflación en Costa Rica, que al menos en los últimos eh, 14, 15 años, que es lo que han dominado la inflación. Y luego una pieza adicional para el análisis. Para juzgar las condiciones financieras y crediticias hay algo que se llama índice de condiciones financieras dinámico, pues que lo usamos como un indicador adicional de cómo está el mercado financiero en Costa Rica para contrastarlo con lo que nos dice la postura de política monetaria. Hasta el momento, todavía al día de ayer, encontramos es que estábamos en una postura eh, relativamente ni expansiva ni contractiva de acuerdo con el índice de condiciones financieras. Estaba muy cerca del cero, que el cero dice es una condición promedio de la historia del índice. Y con la posición de la tasa de política monetaria, vemos que estamos en una zona de neutralidad de la tasa real, real neutral. Estamos en una zona de neutralidad, entonces como que hay coherencia. Y básicamente eso es lo que yo diría, y voy a quitar la presentación y muchas gracias por su tiempo. Este, me Muchas dice si gracias. se quitó. Sí, ya se quitó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias más bien por su presentación y de nuevo darles las gracias a Pablo, a José Rafael, a don Roger por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que están. Como mencionó don Ricardo previamente, ahora tenemos la participación de dos comentaristas. Cada uno tiene alrededor de 15 minutos y después vamos a tener un espacio de preguntas, bueno, y de intercambio entre ustedes. Si gustan, pueden ir de una vez planteando las preguntas en el chat y vamos a iniciar con don José Rafael Brenes, asociado de la academia. Está en mute. Bueno, de nuevo, un gusto saludarlos a todos, Gloriana, Roger, Pablo y todo el resto de las personas que nos acompañan el día de hoy. Eh, bueno, siempre es un placer participar en este evento. Quiero, como siempre, felicitar al Banco Central por ir mejorando y modernizando lo que es la conformación del informe y la manera en que lo comunican. Hoy mi enfoque es hacer un poquito de análisis en términos de la que es la percepción en la parte de la comunicación, que para nosotros es claro, ¿verdad? Creo que el Banco Central puede hacer todo bien, que si no lo comunica adecuadamente en un régimen de metas inflacionarias, pues la mitad del trabajo se queda de camino, ¿verdad? Y entonces mi hipótesis, y voy a hacer puedo presentar, ¿verdad? Sí, si quiere la prueba para ver. Vamos a ver, ¿dónde estás? Sí, aquí está. Vamos a ver si pongo esto en modo de presentación. Ok, entonces, la hipótesis es, si, como decimos algunos, el banco tiene un sesgo conservador a la hora de hacer la variación de los riesgos en lo que es el cumplimiento, su objetivo fundamental de fijar una meta de inflación, cómo afecta la apreciación cambiaria y algunos elementos que puedan estar influyendo en la dificultad para retornar al rango de la meta. Ahora, Roger señaló que la inflación va a volver a estar en el rango inflacionario dentro de 3 trimestres. Y si nos echamos para atrás, y esto es, vamos a ver, van a perdonar, ¿verdad? No quiero que suene como una crítica fácil, pero básicamente es un análisis empírico. Lo que hice fue que cogí los últimos 3 años de los informes de inflación, algunas de las decisiones de la Junta Directiva en lo que es la fijación de tasa de política monetaria, para hacer el análisis desde la percepción. Por eso es que ese es el enfoque, ¿verdad? No es un tema desde el punto de vista teórico, economista, si tal o cual el modelo está funcionando bien o no. Mi enfoque es un enfoque de comunicación. Entonces, vamos a ver.
Bueno, la idea es tratar de entender por qué la percepción de qué ha impedido que el banco no logre ubicar la inflación dentro del rango de la meta, ¿verdad? Entonces la pregunta es, bueno, cuando no se cumple la meta, y Roger acaba de señalar las explicaciones que son totalmente válidas y que afectan esa meta son choques externos, ¿verdad? Como se dio en el pasado con la disminución del precio de los combustibles, ha sido la política de tasa monetaria lo suficientemente expansiva para volver al rango. Y después está el tema que lo complica también, que tiene que ver con cuál es el rol de la participación de la operación de Colón y cómo afecta eso a la inflación importada, ¿verdad? Entonces, bueno. Aquí lo importante es recordar, como se planteó en la primera filmina, que en un marco institucional de meta de inflación, la idea es llegar a la meta, ¿verdad? No estar, o sea, no solo es no tener inflaciones altas, es tener inflaciones dentro de la meta. Eh, y la simetría, tal vez, desde el punto de vista de comunicación, insisto, ¿verdad? Porque aquí lo que se trata de decir es que el banco va a ser creíble, es un punto central en el régimen. Un hecho estilizado, ¿verdad? Durante ya varios años, 3 años, la inflación ha estado por debajo del rango. Y el problema no ha sido que haya sido una inflación por encima, sino que más bien lo opuesto. La inflación ha sido persistentemente baja por un periodo muy prolongado. Eh, bueno, entonces hay varias explicaciones. Ya, sí, perdón. La primera es los choques externos, ya lo vimos, y es totalmente entendible. El Banco Central no tiene ninguna incidencia sobre cómo se comportan las materias primas, y eso tiene un efecto muy importante sobre lo que es el componente importado de la inflación. Eh, la segunda tiene que ver con el tema de cuál es y este es tal vez el punto más importante, que estamos haciendo como dije, volviendo desde el 23, en el 23 el Colón se apreció desde el segundo semestre, perdón, en el 23 el banco indica que el Colón tiene una apreciación desde el segundo semestre del 22 por la mayor disponibilidad relativa de divisas, y esto ha sido un tema en otras ocasiones en que hemos tenido la oportunidad de hacer comentario al informe de política monetaria. Y el efecto que que el color más fuerte tiene sobre la inflación importada. Entonces, vemos que en el 23 el retorno proyectado era para finales del 23, en el 24 el retorno a la meta, al rango de tolerancia proyectado era para el primer trimestre del 25. En el 25 se dice que es para la proyección del 26 y ahora en el 26 decimos que era el 27. Entonces, consistentemente el Banco Central se- no ha logrado ubicar la inflación o tomar las medidas para que la inflación se ubique en el rango de tolerancia, por las razones que pues, ya hemos señalado, ¿verdad? Eh, una explicación diferente es que los rezagos se están comportando diferente de como se espera que se comporten, ¿verdad? Y además, en ocasiones anteriores, se ha dado una discusión muy fuerte acerca de si la disminución en la tasa de política monetaria, que como señaló Roger, ha sido bastante fuerte desde su nivel más alto, se pudo haber hecho de una manera más acelerada. Pero en muchas ocasiones lo que se dice es que no se acelera la disminución de tasas porque hay una expectativa de que los riesgos de una mayor inflación sean mayores, como Roger acaba de decir en su presentación, a los riesgos de que la inflación sea menor, ¿verdad? Entonces, una primera conclusión es que el Banco Central no ha podido ubicar la meta de inflación dentro del rango por factores de choques externos, el cambio en los precios relativos, la operación cambiaria, los rezagos y gradualismo a la hora de fijar sus medidas de política, proyecciones optimistas en el sentido de que, digamos, que sobreestiman
la velocidad con que la inflación va a llegar al rango y la postura neutral en la fijación de tasa de interés, pues no es tan neutral a la luz de lo que uno podría pensar que son inflaciones que son persistentemente, prospectivamente por debajo de lo que terminan siendo, ¿verdad? Ok, entonces uno dice, bueno, ¿existe o no un sesgo conservador a la hora de fijar la decisión de tasa de política monetaria por parte de la Junta Directiva del Banco Central? Entonces, de nuevo, en diciembre del 24, la inflación interanual era -1% y se mantiene el 4%. La Junta Directiva opta por mantener la tasa en el 4%. La justificación fue prudencia, incertidumbre y expectativa de retorno al rango durante el 2025. Aunque la inflación estaba por debajo del rango, la Junta, perdón, estaba tratando de ver, la Junta mantiene la tasa fijas, estable, en lugar de acelerar su ajuste, ¿verdad? Eh, no podría ser que la inflación baja no genere una reacción monetaria agresiva ni un recorte de tasas de interés de mayor magnitud. El 2 de diciembre del 2025, ay, ¿quién es? Tengo aquí esta cosa que no me deja ver. Ahora sí. El 2 de, la conjunta del 2 de diciembre del 2025, la inflación era -4%. La inflación subyacente era 0,5%. La expectativa de inflación era en la encuesta a 12 meses era 1,4%, siempre por debajo del rango, y hay una disminución de 25 puntos base, ¿verdad? De nuevo, en este caso sí se mueve en una dirección de bajar la tasa de interés, pero si se quiere, sobre todo a la expectativa de lo que es la proyección de inflación, de una manera bastante cautelosa. Y en marzo del 26, bueno, ayer hubo otra reunión, la inflación está en -2,7 la general, la subyacente está cerca del cero y se mantiene la tasa política monetaria en 3,25. Por supuesto, el banco, la Junta señala que hay una mayor incertidumbre internacional en un contexto de muchísima volatilidad, como ya se explicó ahora, ¿verdad? Y de nuevo, el banco sí es muy cauto a la hora de fijar su política ante lo que es una persistente inflación por debajo de la meta. Bueno, esta parte es lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que una inflación, una tasa política nominal de 3,25 con una expectativa de inflación a 12 meses de 1,4%, en el fondo sigue siendo no tanto neutral como un poco restrictiva, lo cual va en la dirección opuesta a lo que uno quisiera tener en términos de un ajuste de la inflación más cercano al rango de tolerancia. Por supuesto, el banco tiene unas justificaciones, o sea, tiene elementos válidos, y es parte del esfuerzo de comunicación en el que insisten, y Roger lo acaba de mencionar ahora, a la hora de señalar de que esto es un enfoque, un ejercicio prospectivo, que los choques transitorios no tienen que magnificarse a través de las medidas de política que toma el Banco Central. Este, eh, las expectativas y la centralidad de la expectativa de inflación anclan el rango, y actuar sobre estas expectativas es parte de lo que el banco está haciendo y tratando de hacer, ¿verdad? Y el tema de que, y tal vez esto es muy importante, una reducción agresiva de las tasas puede interpretarse como que se pone en duda la credibilidad del banco al sobre reaccionar para acelerar el cumplimiento de la meta, ¿verdad? Vamos a ver, y esto es, de nuevo, desde el punto de vista de comunicación, es totalmente defendible el tema de la prudencia, pero al final del día termina poniendo en duda el compromiso del Banco Central con el cumplimiento de la meta fundamental
de política y eso afecta la credibilidad del banco en la toma puede afectar la credibilidad del banco en lo que son otras decisiones, particularmente el manejo de lo que es el mercado cambiario, ¿verdad? Y con esto ya entro a la última parte de mis comentarios, ¿verdad? El mercado cambiario efectivamente es un factor más que viene a afectar lo que es la fijación de la tasa de política monetaria, porque, bueno, aquí viene la explicación normal, una tasa de política monetaria alta genera una menor demanda de dólares, una mayor apreciación del colón y una menor inflación. El ingreso de divisas, factores reales y endeudamiento público es el otro factor, ¿verdad? Y es en el canal del endeudamiento externo público que el Banco Central, y aquí es lo importante, el Banco Central no lo toma como un elemento que debe requerir un tratamiento diferenciado. Y lo entiendo porque al final de cuentas el Banco Central no tiene ninguna injerencia sobre las decisiones de endeudamiento que tome el Ministerio de Hacienda, pero claramente, ¿verdad? Son un factor que influye en la oferta de divisas. Y ahora que se hizo en la exposición de Roger, ¿verdad? eh, Esto como que de nuevo, se trata como algo más de los factores de oferta y siendo esto una decisión de política, creo que no es del todo un elemento que entra de la canasta de cosas que el Banco Central no controla. El Banco Central, desde la posición de política, sí tiene algo que decir respecto a cuál es la política de endeudamiento del gobierno central y cómo eso puede influir sobre en la oferta de divisas, la fijación del tipo de cambio y las implicaciones que eso tiene para la política monetaria. Decía, en los últimos 2 meses, perdón, decía, en los últimos meses, el gobierno central ha colocado 3.000 millones de euros en colocaciones de deuda que compensan en mucho lo que podría ser el incremento de la factura petrolera, ¿verdad? Entonces, claramente hay un factor ahí a donde algunos de los economistas que siguen la labor del Banco Central, en particular nuestro amigo Norberto, han sido muy críticos en el sentido de que este es un factor que de una manera innecesaria pone mayor presión hacia la creación del tipo de cambio con las consecuencias que eso puede estar teniendo. En la última vez que conversamos, Roger señalaba adecuadamente que el diferencial de tasa de interés parecía que no estaba afectando porque el ingreso de divisas no era de inversión financiera, o sea, no hay un trade de carry, pero la decisión del gobierno central de endeudarse en moneda extranjera claramente sí lo afecta, ¿verdad? Bueno, esto es nada más como explicativo de cuáles son los canales de transmisión. En conclusión, ¿verdad? Y está bien, el Banco Central actúa como la ley le dice, un amortiguador, no como neutralizador completo de lo que ha sido la apreciación. Ha venido comprando divisas y acumulando reservas a niveles históricamente altos y sí, la función del banco no es fijar un tipo de cambio, pero claramente, como acabo de mencionar, ¿verdad? El hecho de que haya decisiones de política que no son de mercado, afectando cuál es el régimen cambiario, perdón, la posición de equilibrio del tipo de cambio, sí me parece que abre un espacio para el debate y donde el Banco Central me parece que como parte, de nuevo, de su esfuerzo de comunicación para transmitir adecuadamente lo que son sus acciones de política, pues no debería de obviarlo o tratarlo como un elemento más normal de la oferta de divisas. Y con eso termino, voy a dejar de compartir. Vamos a ver si encuentro eso. No, muchísimas gracias por la presentación. Me parece que usted plantea un punto muy relevante sobre, bueno, digamos, esta posibilidad de que la conducción reciente de la política monetaria del Banco Central refleje una posición relativamente prudente o conservadora
y de los efectos principalmente, como menciona usted, sobre la comunicación y eventualmente credibilidad del Banco Central, que sin duda son temas muy importantes. Antes de pasar tal vez, don Roger, a darle la palabra, vamos a tener los comentarios de Pablo Villamichel primero y después podemos abrir el espacio de discusión. Gracias. Estás en mute. Ah, Listo, espero encontrar el botón. Muy buenos días a todos, gracias a la academia por permitirme participar en estos foros. A don Roger por una presentación pues, bastante clara y bastante extensa que nos ayuda pues, básicamente a fijarnos ahora en temas puntuales. Y a José Rafael también, entre comillas, gracias, pues se me adelantó en algunas cosas, siempre lo malo de ir de segundo, pero también me permite enfocarme más en un tema que tal vez no se ha tocado acá mucho. O sea, en general aquí hablamos de baja inflación. De una vez le puse deflación. Si uno ve los últimos 3 años, acá el promedio ha sido negativo en conjunción con la apreciación del tipo de cambio, estos choques externos que estamos experimentando ahorita y lo que realmente entendemos por neutralidad monetaria o la política monetaria. Muy en resumen, que yo creo que casi que podría saltarme esta filmina. Básicamente el Banco Central lo que está diciendo es que proyecta mayor inflación, incluso con respecto al IPM de enero, y menor crecimiento. El menor crecimiento básicamente por la normalización de la actividad en regímenes especiales, que venían creciendo a ritmos muy altos. Todavía siguen creciendo a ritmos altos, tal vez ya no tanto. Este, el precio del petróleo que es bastante alto. Y tal vez de aquí lo más importante de destacar es que estas presiones inflacionarias no vienen de un sobrecalentamiento de la economía, un exceso de demanda, o lo que pareciera un exceso de dinero en la economía. Y eso es importante para hacia adelante en el análisis que voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el contexto? Digamos, el Banco Central sigue bastante preocupado por los riesgos de inflación. Creo que ese ha sido como la tónica en los últimos eh, trimestres, años. Yo creo que José Rafael en eso fue bastante claro. Pero no por presiones de demanda interna. Este, aquí hay un tema como paralelo que a mí me gusta mucho tocar, que es que si bien la economía parece que está creciendo acerca del potencial, sí hay una distinción entre a la velocidad que está creciendo el régimen definitivo, alrededor de 3,1 para el año entrante, o sea, por debajo de ese potencial, y las zonas francas por encima de ese potencial en 5,5. Entonces, es como complicado. En promedio estamos creciendo bien, pero somos dos, o sea, son dos participantes, digamos. El promedio en algunos casos no nos sirve mucho. Entonces, no sé si, me imagino que no, porque esto ya sería como complicado decir si existe un producto potencial de zonas francas y régimen definitivo, que no creo. Pero aquí, digamos, sí hay que poner énfasis de que hay una diferencia importante en cuanto al crecimiento entre las diferentes zonas, entre los diferentes regímenes y cómo la política monetaria afecta a cada uno de esos dos. A las zonas francas básicamente no las afecta o tienen un efecto muy marginal. Al régimen definitivo sí tiene un efecto pues, más importante. Este, eh, Esto, de nuevo, y creo que especialmente por la situación de la guerra en Irán, sí justifica prudencia. Este, pero en este caso, creo que sí es muy importante distinguir entre lo que vemos como inflación y cambios en los precios relativos. Si tenemos inflación, que es un aumento generalizado de los precios y sostenidos por un tiempo, eso no es realmente lo que está pasando ahorita. Ahorita lo que está pasando es el cambio de un precio muy importante, que al final lo que hace es hace un shock sobre la economía, pero hace un shock sobre la restricción presupuestaria de los agentes. O sea, con el mismo dinero que tenía antes, ahora va a poder consumir menos porque uno de los productos que más se consumen pues es más caro. Entonces, si uno se pone a pensar de esa forma, aumentar la tasa de interés ante un evento de estos es más bien constreñir un poco más la economía, porque entonces, además de que tengo menos, los precios más altos hacen que pueda consumir menos, además, si yo quiero suavizar intertemporalmente mi consumo, porque
asumo que esto es transitorio, no lo puedo hacer porque las tasas son más altas o me sale más caro hacerlo. En condiciones como estas, uno más bien se podría imaginar una autoridad monetaria a nivel mundial, o sea, de diferentes partes del mundo diciendo, no, tenemos que preparar para esto. Y si es transitorio, yo lo que podría hacer más bien es bajar la tasa de interés para justamente por ese periodo de tiempo que la gente pueda ajustar su consumo. ¿Ah? Ese es como un poco el dato. Don Roger hablaba de por qué veían la tasa de interés en Estados Unidos bajando a futuro. Yo creo que hay dos razones muy claras sobre las que uno puede basarse para eso. Uno es Trump, o sea que ha sido muy claro y verbal diciendo que lo que está esperando es una baja de tasas de interés y el nuevo presidente de la Fed, pues creo que va a estar un poco restringido a no hacer ese, ese cambio. Este, y bajo este esquema, ¿cómo se llama? Cuesta un poco explicarse cómo una política monetaria neutra, con fuertes entradas de capital, mantiene una deflación persistente por un largo periodo de tiempo. La entrada de capitales lo que hace es incrementar la base monetaria. En colones o en dólares, en Costa Rica, como somos bimoneda, los dólares podrían entrar y quedarse en dólares o podrían entrar dólares y convertirse a colones, y eso debería incrementar el consumo, la inflación y la evaluación. O sea, es como el proceso natural que llevaría a la corrección de ese efecto. Y ahora vamos a ver un poco por qué eso de alguna forma no está pasando. Importante mencionar esto de la deflación porque en la medida que, que se permita que esta idea de la deflación se pase a las expectativas o que de verdad estemos pensando que va a haber una deflación, tiene efectos sobre el proceso de ajuste de la economía. La tasa de real sube, las deudas pesan más, siempre estuvimos preocupados por la gente endeudada en dólares, que ante shocks del tipo de cambio se podía haber comprometido su capacidad de pago. Ahora es un poco al revés, los que están endeudados en colones y ganan en colones, pues en realidad de alguna forma sus deudas en términos reales están subiendo. Los márgenes se comprimen, si los bienes que yo vendo más bien están bajando de precio, las empresas como tal tienen que o reducir su actividad o reducir su margen, y eso tiene un costo. No es que esté pasando ahorita en forma importante, pero una deflación por un largo periodo de tiempo sí puede llevar a eso. Entonces pasa de ajustes por precios. Cuando hay inflación, uno simplemente, o lo que empieza a pasar es que los diferentes precios suben un poco más o un poco menos de la inflación, y eso permite el ajuste. Cuando hay deflación, el principal precio que tenemos en la economía, bueno, uno de los principales precios que tenemos en la economía, no se puede ajustar hacia abajo, que son básicamente los salarios. Entonces eso nos lleva como a una solución que no es que es más difícil de implementar, es más dolorosa, digamos. Este, Otra cosa de lo que está pasando es que de una forma de explicarse esto de la deflación es que los bienes importados, en forma más general, los bienes transables, se ajustan al tipo de cambio más rápidamente, mientras que los precios no transables locales más lentamente. Y ahí a don Roger en algún momento me gustaría mostrarle ahí unos indicadores sobre precios transables y no transables que he estado trabajando que son pues bastante interesantes. Entonces ahora sí, ¿qué significa la neutralidad de la política monetaria? Y eso, al final de cuentas, es medio relativo. Y tal vez mi punto importante en esta presentación es que no es solo la política monetaria, la tasa de política monetaria lo que importa. Hay otros aspectos que lleva a cabo el Banco Central que tienen que ver con esa neutralidad. Entonces, en el escenario que estamos, con una acumulación significativa de reservas por la entrada de capitales, las reservas monetarias han aumentado. Puse mayo 22 a mayo 26 simplemente para no hacer una cosa tan coyuntural, sino ver cuál ha sido la tónica de política monetaria desde que empezó a apreciarse el colón. En este periodo de tiempo, las reservas monetarias han aumentado de 6.2 mil millones a 20.9 mil millones. O sea, básicamente casi que se ha cuadruplicado, triplicado. Ahí es un poquito, una razón un poquillo complicada. O sea, digo yo, entre 3 y 4 veces. Eso es una presión para la apreciación del colón, que el Banco Central ha graduado, no sé si la palabra es adecuadamente o mucho o muy poco, ahí hay
sabores para todo el mundo. Alguna gente hubiera esperado más, otros hubieran esperado menos, pero básicamente el Banco Central lo que ha hecho es graduado esa apreciación, una intervención bastante activa en el mercado cambiario. Entre 2022 y 2026, el Banco Central ha comprado 9.7 mil millones de colones de dólares en el mercado cambiario, que es un monto bastante importante. Eso ya es neto, eso es neto de lo que del sector público no bancario. Esto es lo que básicamente el Banco Central se ha dejado. Además, redujo la tasa de política monetaria de 9% a 3.25 en la actualidad. Entonces, uno con esto, digamos, cuando están entrando estos dólares que el Banco Central compra, emite una gran cantidad de colones, que uno lo que esperaría es que tuviera alguna presión sobre la inflación, y reducción de las tasas de interés, ¿no? Pero eso no ha pasado. Y no ha pasado por una administración activa que ha hecho el Banco Central de la liquidez. Y de esa, si bien es muy importante, creo que se habla poco. Y entonces aquí es a donde me gustaría, pues, concentrarme un poco más. El Banco Central en ese periodo de tiempo ha recogido liquidez a través del mercado integrado de liquidez, que eso lo vemos todos los días, ¿verdad? ¿Cuánto hay en ese mercado? Pero también a través de bonos de estabilización monetaria. Y el monto ha sido importante. En este momento, el cambio en el saldo de los bonos de estabilización monetaria y el MIL, entre mayo de 22 y mayo 26, o sí, lo saqué hace poquito, es alrededor de 5.3 mil millones de dólares, puesto en dólares. Ahí, como con el tema del tipo de cambio, dependiendo cuál tipo de cambio usa uno, si el del principio o el del final, pues el monto es diferente, pero lo que quiero decir es que ha sido un monto, pues, no despreciable de dinero que entra ahí y no sabemos exactamente, y aquí es donde entra mi duda de cómo explicarme si la política monetaria es neutra o no. Yo puedo mantener la tasa de interés de política monetaria fija y estar comprando y vendiendo bonos de estabilización monetaria y con eso afectando la tasa de interés de mediano y largo plazo, que es la que al final realmente tiene efecto sobre la economía. Me llamó mucho la atención que, revisando todo esto, en el informe de política monetaria de enero, decían que extrañamente, como un comentario del mismo Banco Central, que las tasas de interés habían subido. Entonces aquí uno podría ponerse a pensar de la posibilidad si esa esterilización ha sido demasiado. ¿Mm? Y que si más bien se podría haber beneficiado la economía de soltar un poquito esa esterilización, permitir que la inflación suba un poco, que las tasas de interés también se ajusten y que la economía se mueva hacia la forma natural que tendría de corregir estos desbalances. Entonces, y esta ya es la última primera, que son como los puntos clave que quería, pues, dejar en palestra. Eh, las presiones de apreciación probablemente continuarán, es decir, no hay en este momento no hay ninguna cosa que nos diga esto va a cambiar en forma importante, por más que el precio del petróleo o de los derivados del petróleo suba mucho, este, el, ¿cómo se llama? El endeudamiento del gobierno eh, y básicamente los flujos que tenemos ahorita siempre van a terminar en que el Banco Central les termine comprando dólares, o sea, siempre que haya una presión hacia la apreciación que va a generar nuevos colones y ver si entonces entender bien si hacia adelante la política de esterilización de esos flujos es una parte eh, activa, una parte, no voy a ser consciente, pero una parte relevante de la política del Banco Central. Creo que la deflación prolongada merece tanta atención como la inflación elevada. A mí me cuesta mucho pensar que la inflación hubiera llegado al 8% y la junta directiva del banco hubiera pensado decir, bueno, estamos en 8, pero es que ya ahorita baja el precio del petróleo y entonces se va a volver otra vez a la normalidad. Muy probablemente hubieran tomado acciones. Con deflación no ha sido así y de nuevo la deflación es dolorosa para muchos realmente los bienes no transables que hay en el país, cómo se definen los precios de los precios no transables. Eh, el aumento de los precios externos no debería ser una razón para tener una política monetaria más apretada. Más bien, como decía antes, uno podría argumentar en contrario senso. Eh, Parte del choque del precio del petróleo, creo que no solamente se ha eh, contrarrestado con las entradas de endeudamiento
del gobierno, sino también con la apreciación del colón. O sea, al final el precio de la gasolina o sea, contiene las dos partes. Entonces, el efecto no ha sido tan fuerte. Las reservas monetarias internacionales, que son a todas luces, son pues elevadas, por lo menos históricamente, y existen precisamente para amortiguar este tipo de choques. Entonces, usarlo creo que está bien. En otros países que lo que tienen son reservas de petróleo de verdad, entonces la están usando. Creo que nosotros podríamos aquí también usar o creo que lo estamos usando las reservas de una forma para evitar esos choques. Eh, Creo que, y aquí va ligado con lo que decía José Rafael, un poco de comunicación. La postura monetaria efectiva del Banco Central no es solamente la tasa de política monetaria, sino que es las acciones que toma en el mercado cambiario y las acciones que toma con la esterilización o en el mercado de dinero, digamos, o de dinero o de bonos con BEMS. Y es interesante, y creo que sería importante entenderlo porque eso afecta la forma en que naturalmente la economía se ajustaría. Este, y creo que hacia adelante es importante ir conociendo cuál es el criterio del Banco Central hacia deshacer ese monto que tiene esterilizado en su balance en este momento. Si la inflación llegara a subir mucho, en ese momento, pues probablemente no sea el mejor momento para empezar a dejar que se deshagan o que venzan esos BEMS. Y si está muy bajo, pues también tiene su connotación. Entonces, ver si ya existe tal vez termino con una pregunta, si existe alguna idea, plan o se ha definido las condiciones bajo las cuales ese monto de estilización tendería a reducirse. Me pasé un par de minutos, pero espero que haya sido claro y si no, pues tenemos un ratito después para que me hagan preguntas. Muchas gracias. No, muchas gracias, Pablo. Me parece que igual, o sea, se plantean puntos bastante relevantes y que fortalecen, digamos, la discusión. Tal vez y antes de darle la palabra, pues es difícil y es importante reconocer que, como dicen, que analizar el partido del domingo, el lunes siempre es más fácil, ¿verdad? Y de alguna manera el rol o la política monetaria se decide con incertidumbre y con rezagos. Entonces eso es relativamente difícil y tal vez no plantearlo necesariamente como y sí, ciertamente en la opinión pública puede percibirse que haya un sesgo conservador, pero quizá tal vez la pregunta es cómo distingue el Banco Central entre la prudencia necesaria y una posición que podría volverse como muy restrictiva de manera integral, como mencionaba Pablo, o sea, no solamente vía la tasa de política monetaria. Entonces, no, más bien le cedo la palabra. Muchísimas gracias a los dos por los comentarios. Le cedo la palabra a don Roger y podemos comenzar a tomar preguntas. Bueno, todo, muchas gracias. Muy bien las presentaciones, muy profesionales. Hablan de comunicación y ustedes también hacen el esfuerzo porque están muy bien hechitos, muy bien enviados los mensajes. Y comparto algunas cosas, no todas, otras tal vez es parte del esfuerzo de comunicación. Primero que tengo que reconocer, y eso José Rafael tiene toda la razón, y bueno, y ahí tenemos un conocido común que es Carlos Melegatti, que él dice, percepciones son realidades, y es básicamente lo que usted está diciendo. No importa la explicación o el modelo que el banco tiene, no lo comunica ahí y la gente percibe otra cosa, entonces es lo que la gente percibe, no lo que es, ¿verdad? Y sí, entonces eso es con humildad, hay que tomarlo en cuenta y hacer el esfuerzo de comunicar mejor. Hay varias cosas en ese esfuerzo de comunicación. Uno, el endeudamiento externo, analizarlo es complejo, por varias razones. Eh, pero el endeudamiento externo no pasa por el mercado cambiario. El endeudamiento externo en dólares y el banco le compra al gobierno los dólares o el gobierno los mantiene en dólares, que en este momento, si alguien que siga las cuentas del gobierno, tiene enormes depósitos el gobierno en este momento en el Banco Central. Entonces, el endeudamiento externo, en primera instancia, por eso hablo de la complejidad, en primera instancia no tiene el efecto de el tipo de cambio, no es que inundamos con cada 1.000 millones de euros son como 1.100 millones de dólares, no es que inundamos con 1.100 millones de dólares y a ver qué le pasa al precio.
no ocurre eso. El gobierno trae ese dinero, lo deposita en el Banco Central, lo pasa por el mercado cambiario, se aumentan reservas, y en la medida que necesite colones, se los vende el Banco Central, no van al mercado cambiario, o en algunos casos, una buena parte, pueden ver el seguimiento de las reservas en estos días que han bajado como $200 millones, es el gobierno haciendo uso de sus depósitos, pagando deuda en el exterior. Entonces, ahí, pero sí tiene un efecto, sí tiene un efecto en expectativas. Que alguien podría razonar, si el gobierno no se endeudara, esos dólares deberían irse a comprar al mercado cambiario, entonces habría una mayor demanda. Entonces, ahí hay un efecto expectativa. Es más complejo de medir. Y si hago ese efecto expectativa, debería ser expectativa más a largo plazo. Esos dólares se van a tener que pagar. Pues la demanda del sector público el día de mañana, pase o no pase por el mercado cambiario, esos pagos, el gobierno tendrá que venir a demandar dólares, entonces hay mayor demanda del sector público a futuro, entonces eso también debería afectar las expectativas. Entonces digamos, como calibro las expectativas más que el efecto en sí de la entrada de los 1.100 millones o los 8.000 millones, como bien dice don José Rafael, que han ingresado en los últimos 4 o 5 meses. Entonces ahí, y lo que tiene efecto en el mercado cambiario es lo que pasa el cambio de moneda. Pueden entrar muchos dólares, pero si no pasan, el mercado cambiario no le pasa nada al tipo de cambio. Entonces ahí es ese cuidado. La otra cosa que es bien difícil y es como que ataca al sentido común, ¿verdad? Porque le dicen, no, mire, si la inflación es negativa, ¿por qué no baja la tasa? Es que el banco no hace la inflación, no hace la política monetaria con eso. El banco dice, al día de hoy, ¿qué espero con la inflación que ocurre? Y la inflación está aumentando, entonces, bueno, la inflación va a llegar en 4, 5, 6 meses o 9 meses, o lo que sea, al rango de tolerancia, pero hay una tendencia creciente en la inflación. De hecho, en esta es la fase que estamos. Vemos, la inflación ha sido creciente en el 2026. Lo que pasa es que estamos todavía en la parte negativa. Vendrá un choque, no, esperamos, ¿verdad? La estimación que tenemos para mayo y otro en junio. Ya vamos a esperar que por agosto, una cosa así, inflaciones positivas. Entonces ya hay una inflación que viene creciendo. Y el asunto del banco, la prudencia del banco, lo que tiene que ver, bueno, es en este momento que hay fuerzas, y eso, Pablo toma ahí el punto, digamos que la parte de la discusión es, estamos en un choque de precios relativos, choque inflacionario. Hay de las dos cosas, digamos, hay países, los europeos dicen, viene más inflación, los Estados Unidos dicen que no estoy todavía seguro. Ya pareciera que sí, pero no estoy seguro, ¿verdad? Y así en otros países. Entonces, y en el caso nuestro, ahí estamos más rezagados, porque en el caso nuestro, como digo, hace apenas 15 días que la gente empezó a sentir eso. Eso no se ha transmitido a costos todavía, entonces eso vendrá, es parte de la discusión. Pero el punto es, ante incremento de los precios, un choque de precios relativos inflacionario, ¿no? ¿Será lo prudente hacer más expansiva la política monetaria? Claramente no, por eso es que se recomienda prudencia, por eso nos hemos quedado quietos. Eh, la otra cosa es que el gobierno puede endeudarse en todo lo que quiera, pero eso no le ayuda nada a Recope. O sea, Recope tiene que venir a conseguir los dólares al mercado cambiario. Y eso va a hacer, ¿verdad? El gobierno tiene en este momento depósitos en moneda extranjera, pero el gobierno está imposibilitado de darle, qué sé yo, $400 millones a Recope para que. Bueno, el choque petrolero, y eso es una vieja discusión en macroeconomía que se debe hacer con los choques, si son transitorios, si son permanentes, si se debe luchar o dejarlos que pasen en la economía. No, Recope, los costarricenses, es la ley, es la norma, vamos a pagar los mayores precios. Ya lo estamos pagando, y lo vamos a terminar pagando y eso se van a manifestar los precios. Entonces ahí es, digamos, la observación que quiero hacer. Con lo de Pablo, igual, muy bien, el análisis que hace, muy estructurado. Hay varias cosas que quisiera indicar. Cuando la inflación estuvo en 9, las expectativas estuvieron en 12,3. Las expectativas totalmente se desanclaron. Y yo eh, le he dado vuelta a la idea de la simetría. No estoy seguro que tengamos que ser simétricos, porque el mandato es de la estabilidad de precios. El banco se le puede acusar de que no ha pegado la meta,
pero sí ha sido una estabilidad de precios en el periodo de los últimos 3, 4 años. Y tiene razón Pablo, tiene toda la razón que hay que darle atención a la deflación, pero aquí es el cuidado que hay que tener y eso les agradezco a ustedes que no caen en eso, que son muy objetivos, porque alguna gente dice, no, es que la deflación lo que va a llevar a ese desempleo, a la contracción de la actividad económica, a la contracción de la economía. Eso no lo hemos visto. Además, prospectivamente no lo hemos visto. En Costa Rica un fenómeno de deflación con un mercado laboral que sus indicadores tienden a mejorar en tendencia, con tasas de crecimiento ya muy altas. En 2025 la fallamos. En 2025 creíamos que el efecto de los aranceles iba a ser mayor, no solo nosotros, sino todo el mundo. Y al final fue un adelanto de importaciones del resto del mundo que fue adelanto de exportaciones de nosotros. Fue un crecimiento mayor al esperado, 4.6. ¿Quién iba a decir en abril del 2025 que la economía iba a crecer 4.6? Entonces, las ideas negativas de una deflación no se han manifestado en la práctica ni prospectivamente. El Banco hace la política monetaria con las predicciones de inflación. Cuesta muchísimo, tiene razón José Rafael. La gente, yo a veces trato de hablar con algunos periodistas porque me dicen, es que el banco corrió la meta. ¿Verdad? Sí, ahora no es en abril, sino ahora va a ser en diciembre. No, el banco no está corriendo ninguna meta. Lo que cambió fue la realidad, las predicciones. Voy a poner un ejemplo que creo que intuitivamente es muy claro. Eh, Aumentaron los precios del petróleo en el mundo. Incluso ni nos dimos cuenta. O sea, pasaron 8 semanas, seguíamos pagando los precios de cuando los precios estaban en 58, $60 el barril. Ahora nos estamos ajustando. Y eso nos va a dar cierta inercia, cierta persistencia, porque puede que el choque pase, vamos a estar con precios altos un tiempo mayor cuando el precio ya baja por el retraso en el rezago de eso. De hecho, creo que en alguna parte salió la noticia y creo que el economista jefe del banco en algún momento habló de eso, de la demanda incremental de combustible para aviones en Costa Rica. Sí, porque venían los aviones y llegaban en precio, como es un precio regulado, y sería más barato llenar aquí que llenar en Colombia, por decirlo así. Entonces llenaban el tanque aquí. Ah, ese tipo de cosas es, digamos, una imperfección administrativa del tiempo que nos lleva a usar el petróleo. Entonces, la idea que tiene razón Pablo, hay que darle seguimiento a la deflación, merece atención, pero las visiones, digamos, de los efectos negativos de la deflación no se han visto en Costa Rica. Y nosotros tenemos varios indicadores y lo que nos dicen es que la postura del banco ha sido neutral. Además, hay excesos de liquidez. Ustedes, o sea, que le llevan seguimiento a los excesos de liquidez, son muy altos. Además, estamos jugando con excesos de liquidez. Quien recuerda la primera experiencia así fea, la prueba ácida que tuvo el régimen cambiario en Costa Rica, fue en mayo del 2008, finales de abril, fin de mayo del 2008. Teníamos como 800 millones en el 1000 a un día plazo. El tipo de cambio se dio vuelta y pasó como de 490, rapidito, llegó a 580. El banco en aquel momento como 800 mil millones de dólares tuvo que utilizar. De hecho, cuando vino el fondo, y ustedes están en una crisis cambiaria y no se han dado cuenta. Y yo recuerdo que don Francisco Gutiérrez le decía, no, dice, esto se soluciona a final del año. Y el tipo asustado, dice, ¿cómo va a ser eso posible? Y a final del año, por la estacionalidad, exacto, la visión económica pues le decía que eso iba a ocurrir, fue lo que ocurrió a finales del 2008 y inicios del 2009. Tenemos un monto de liquidez de ese monto, de esa magnitud, que en cualquier momento se puede dar vuelta. La liquidez es alta en Costa Rica. Y aún así, nuestros indicadores de tasa real neutral nos dicen que estamos en ese rango de neutralidad. Tengo más comentarios que hacer, pero voy a parar aquí para dar opciones a las preguntas. Agradezco las observaciones. Me gusta el tono, es una conversación casi que viejos conocidos de alto nivel y es muy constructiva. Vea que no estoy diciendo que está mal o que no, estoy diciendo tienen razón, nada más permitan expresar cómo es que lo ven. Muchas gracias. Somos viejos conocidos, Robert. Sí, ciertamente. Muchísimas gracias, don Roger, y también, digamos, nosotros realmente en la academia le agradecemos a usted la participación y su voluntad de siempre estar dispuesto
a detallar y a explicar pues, la lectura y la posición del Banco Central sobre la coyuntura y la conducción de la política monetaria. Y de igual manera agradecemos a Pablo y a José Rafael, precisamente porque contrastar perspectivas enriquecen la discusión y es precisamente lo que nosotros buscamos con estos espacios y hacerlo, digamos, de manera técnica, abierta, respetuosa para contribuir a que se aclaren las posiciones, entender mejor la realidad económica del país y promover finalmente una decisión informada, no sesgada, digamos, tal vez que algunas veces se repiten ciertas posiciones sin conocer de fondo tal vez datos o la posición de todas las partes. Vamos a pasar a, bueno, la primera pregunta me parece que ya se abordó. Eh, Vamos a ver, don Ernesto Jiménez pregunta, don Roger, ¿cuál es su valoración sobre el reciente nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, especialmente en un contexto económico tan crítico? Dada la amenaza inflacionaria que enfrenta América del Norte, ¿podría compartir su análisis sobre los escenarios potenciales y su impacto en la economía costarricense, considerando nuestra considerable dependencia comercial y de inversión con Estados Unidos? Esa es la primera pregunta, tal vez voy a plantear la segunda de una No, vez. no, déjeme ya y luego la segunda, porque ya que eso, como Ok, dices, está se me bien. llenó el plato. No, es una pregunta muy compleja. Tengo que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Porque se puede hablar de una autoridad de otro banco central, presidente de un banco central. Considero que es una cuestión muy retadora lo que tiene. O sea, si uno piensa que en Costa Rica es difícil a veces esta posición, la que tiene el señor Warch es tremendamente difícil por las presiones y las expectativas que ha creado. Esta semana tuve la oportunidad de estar en el Reserva Federal de Atlanta en unas conferencias sobre mercados financieros internacionales y uno de los discursos, digamos, principales, lo que llaman keynote speech, me voy a reservar el nombre, fue una presidenta de una reserva federal de los Estados Unidos. Ella fue muy cuidadosa y habló desde el punto de vista personal, ¿verdad? Ella es vota, ¿verdad? Entonces tiene que ser muy cuidadosa. Entonces ella dice, bueno, mi percepción, ella decía, mi percepción es que como estamos bien. Yo no observo necesidad en este momento para reducir las tasas de interés en Estados Unidos. Yo sé que se esperaban dos, creo que las circunstancias han cambiado, y que las circunstancias es que por lo menos en el 2026 no. Dice, y mi posición, decía la señora, y eso ya lo escuchaba antes en otros, se lo había escuchado a señor Charles Evans, que era el presidente de la Reserva Federal de Chicago, se lo escuché hace varios años, que decía, él, ya veo que es como es una cuñada que tiene, dice, entonces decía la señora, yo no votaría por un relajamiento de los monetarios hasta que tenga una prueba fehaciente, medible, comprobable, de que la inflación ha bajado. Y ahí está diciendo un montón, porque eso es un lenguaje cifrado, críptico, ¿verdad? Lo que está diciendo es que probablemente antes de que baje, primero sube. Entonces, después de que sube, baja, ¿verdad? Porque lo que están viendo son las cuestiones, ese es lo que dijo Pablo. Pablo Villanchel tiene toda la razón. Lo que dice que es, desde el punto de vista de política monetaria, enfrente de que estamos. Choque de precios relativos, déjelo que el mercado lo absorba, o un choque inflacionario. Un choque inflacionario, el Banco Central tiene responsabilidad. Lo que pasa es que lo que empieza como un choque de precios relativos, 4 o 5 meses después, y ya llevamos 3 meses casi de guerra, se convierte en un fenómeno inflacionario. Y es ahí donde el Banco Central tiene que actuar. Los europeos lo ven más como inflacionario, como lo digo, la Reserva Federal de los Estados Unidos lo ven como choques relativos por el momento. Entonces, volviendo al señor Wash, la tiene bien difícil, difícil. Él da su liderazgo, tendrá sus posiciones, pero hasta el momento lo que he visto, y eso me puedo equivocar así diametralmente, no tiene los votos. No tiene los votos para bajar la tasa de interés en las actuales circunstancias. Y eso nos puede llevar a otra situación, para ligar a la pregunta que me hace el señor Jiménez. Puede ser que la discrepancia entre las tasas de interés en Costa Rica y Estados Unidos sea grande. Y entonces eso nos mete en otro enredo. No estamos ahí todavía, no quiero adelantar, pero eso sí nos puede llevar. Y luego, consideramos, en forma de política monetaria, digamos que los Estados Unidos van a crecer poco
que el poder adquisitivo va a caer, y entonces por eso la aceleración de la economía es menor que la que hemos puesto en enero. Entonces, eso está incorporado en el informe. Voy a parar ahí, si me falta algo, con mucho gusto lo tomo, pero voy a parar ahí. Ok, no, muchas gracias. Me parece que fue una respuesta bastante amplia, dado lo que usted mencionó al inicio, que tiene que ser cuidadoso. Tal vez en línea con lo que menciona usted, porque hay otra pregunta. Ahora me devuelvo a la otra con respecto a bueno, que si le preocupa la reducción en el crecimiento del régimen de zonas francas en 7 puntos porcentuales. Tal vez en línea con lo que usted está mencionando de un menor crecimiento también a nivel mundial. Sí, no me gusta decir que me preocupo porque a veces el preocuparse no lleva a nada, porque ahí es como ocuparse. En realidad, nosotros, y eso sí, lo estoy seguro que lo he dicho anteriormente, las tasas de crecimiento que teníamos en el régimen especiales eran muy altas, eran de dos dígitos, 12, 13, 14% del mundo. Eso es insostenible, creo que eso sí lo he dicho, las personas que saben de crecimiento, Ricardo perfectamente puede dar de eso, que esas tasas de crecimiento en un país pequeño como nosotros no son sostenibles. No fueron sostenibles en China cuando crecía al 8, 9% por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, países con mucho más recursos y mucho más potencial. Entonces, la moderación era esperada y luego hubo elementos idiosincráticos como la salida de dos empresas que mencionamos el año pasado, ¿no? El impacto. Entonces, quisiéramos que creciera más, pero eso es una dinámica que responde de muchas cosas, y a veces ni siquiera de lo que nosotros hagamos aquí. En todo caso, sigue creciendo tasas relativamente altas, 5 y 6,2 me parece, para esos 2 años. De hecho, ah, como si no quiero revelar detalles de Alcoba, pero parte de algunas empresas de esos de divisas que tuvimos en febrero y marzo, que creíamos que todo era por impuestos, turismo y demás, en algunos casos averiguamos son empresas que están haciendo reinversión en Costa Rica. De hecho, están incrementando la actividad productiva en Costa Rica. Entonces, de alguna forma, siguen viendo el país en el largo plazo, que son las decisiones que toman, un lugar atractivo para seguir siendo un centro de producción. Paro ahí. Gracias. Le voy a plantear varias preguntas. Puede ser que algunas no estén directamente con el Banco Central, pero para abordar las preguntas. En vista de la actual coyuntura internacional, ¿considera usted fundamental el impulso de una política robusta de diversificación de exportaciones y promoción de inversiones? Si es así, ¿qué países o bloques de países recomendaría como prioridades en esta estrategia? ¿Y cuáles serían los beneficios esperados para la economía nacional? Costa Rica tiene una larga historia, y creo que ustedes en la academia lo conocen, de diversificación de productos y de mercados. Eh, Ahí en lo que no estoy tan claro como desde el punto de vista del Banco Central, por las experiencias que hemos tenido, de si debe haber un apoyo estatal o no. Y si hay un apoyo estatal o no, ¿quién lo paga y de dónde salen esos recursos? Entonces ahí es toda la conversación que en algún momento se va a retomar, y sé que ustedes también lo conocen, lo que llaman las políticas industriales. Aprender de los errores del pasado, que se debe hacer, sí, como los asiáticos, identificar eh, áreas estratégicas. No sé si podríamos hacer lo mismo, o explorar nuestras ventajas comparativas o competitivas. Sí, creo que Costa Rica lo que estamos viendo es el producto de una estrategia definida hace 40 años, un poco más después de la crisis de inicios de los 80. Y sí, creo que el principio genérico es que esa diversificación de productos y mercados lo que hace es que reduce riesgos o gestiona el riesgo. Entonces, sí, pareciera, digamos, de un punto de vista no de Banco Central, sino de lo que llaman de los planificadores económicos, tiene mucho sentido. Lo que pasa es que hay que ver en dónde, con qué recursos, quién lo paga y cómo hacerlo, ¿va? Porque puede que uno genere en esas políticas distorsiones, y Costa Rica generó en el pasado con políticas industriales muchas distorsiones que provocaron una crisis en realidad. Un paro ahí. Muchas gracias. Y nada más bueno, veo una mano levantada. Si pueden plantear la pregunta por escrito, se los agradecemos. Después vamos a pasar a otra pregunta.
En un contexto de amplia abundancia de divisas ingresando al país y con las consideraciones ya señaladas respecto a la postura del Banco Central ante la inflación y su visión de cómo utilizar la tasa de política monetaria, ¿es todavía la flotación administrada la política cambiaria adecuada para Costa Rica? ¿Hasta dónde es sostenible continuar en la senda de la apreciación de la moneda? Aquí le voy a dar una respuesta que no es la mía, que es la respuesta del Fondo Monetario. Deje que el tipo de cambio alcance su nivel de equilibrio. O sea, sálganse del mercado totalmente. Es la recomendación que hizo el año pasado y que más o menos en el comunicado de prensa que dijo es lo que dice. Entonces hay posiciones de alguna gente que dice, déjenlo, o sea, que el precio tiene que llegar a su nivel. No lo hemos planteado así, ¿verdad? De hecho, creo que la gran sabiduría de don Miguel Castro, y yo me equivoqué porque yo participé en esa discusión de cuando iba a establecer el régimen cambiario. Yo decía régimen de flotación y flotación. No, Robert, tiene que ser flotación administrada. No, no, y la perdí. Bueno, él tenía toda la autoridad. Y creo que en el largo plazo demostró tener sabiduría de dejarle al banco la capacidad de intervenir. Eh, Nosotros hemos tratado de intervenir lo menos posible, ¿verdad? De una manera que distorsione. Hemos moderado la caída del tipo de cambio con las compras de divisas. Creo que hay un caso, todavía se puede razonablemente pensar que en este mundo de riesgos aumentados, un mayor autoseguro se puede justificar. Eh, entonces, es lo que yo diría. Eh, si hubiese una forma y no de mercado, de encontrar el tipo de cambio de equilibrio, pero somos seres humanos y eso es terrible, Floriana, eso es terrible. Y entonces es un poder que nadie quiere tener, o al menos algunos quieren tenerlo, pero que yo no quiero tener, es tener el poder de fijar el tipo de cambio. Y los seres humanos que somos muy imperfectos, ¿verdad? Entonces yo prefiero que eso con reglas claras, dejárselo al mercado, y si hay una intervención, pues que se defina. No, no está definido y creo que la hemos usado moderadamente. De acuerdo, gracias. Y vamos a ver, ¿cuál es el impacto neto sobre el crecimiento económico de un choque positivo en el ingreso de divisas cuando este es contrarrestado por la repatriación de utilidades del régimen especial a través de la cuenta de ingreso primario en un contexto de débiles encadenamientos con el régimen definitivo? No, yo creo que parte de la pregunta tiene la respuesta. Vea que de alguna forma es lo que dije. Eh, Parte de la repatriación se convierte luego en actividad real, el financiamiento de actividad real. Entonces es un crecimiento autofinanciado. Sí hay mérito. Entonces uno podría decir que uno de los méritos o las virtudes de los regímenes especiales es que parte del contrato, para que no paguen impuestos, es que parte de las utilidades tienen que quedar en el país en actividad real, ampliando plantas, contratando más, dando nivel de producción. Entonces, sí hay un beneficio en materia de crecimiento. De acuerdo. Creo que tenemos una última pregunta. ¿Podría aclararnos el mecanismo mediante el cual el Banco Central provee los colones al Ministerio de Hacienda de las recientes emisiones en euros, sin pasar por el mercado? ¿Acaso eso no explica en alguna medida el monto de esterilización alto del que nos hablaba don Pablo Villamichel? ¿Qué costo en términos de intereses por los BEM tiene ese mecanismo de colonización en la deuda de Hacienda? Bueno, vamos a ver. No toda la esterilización se hace con SBEM, la mayor parte se hace en el MIL, una buena parte se hace en el MIL. En términos netos, en este momento, y al menos en los primeros momentos, puede que ya en el tiempo eso cambie porque tiene que pasarse, pero al contrario de lo que ha ocurrido históricamente, el Banco Central obtiene rendimiento financiero, como ocurre en este momento, porque esteriliza tasa de política monetaria 3.25 en el MIL, que tiene más de 1.000 millones de dólares esterilizados ahí, y eso lo coloca a tasas de 4.25 en mercados internacionales, entonces ahí tiene una ganancia, un ingreso financiero. Cuando lo pasa a BEM ya es distinto, porque las tasas de los BEM usualmente están más altas que decir que las tasas de lo que logramos obtener en el mercado internacional. El mecanismo es muy simple. Póngase que hoy el gobierno colocó 1.000 millones de dólares, para ponerlo simple.
Entonces, el comprador de los bonos, el gobierno le da los bonos, se los escribe en una casa eh, de registro de esos tipos, un custodio, quedan a nombre del comprador y le hacen una transferencia de los $1.000 millones a la cuenta del gobierno central en el Banco Central. Entonces ahí lo único que hay es el gobierno tiene más pasivo, el país tiene más activo en moneda extranjera, está en el Banco Central. El Banco Central tiene una obligación que es un depósito con el gobierno central y un activo que está en las reservas. Si el gobierno necesitara colones, el gobierno si necesitara colones, recuerda que por el artículo 87 y 89 del sector público no bancario se hace directamente con el Banco Central. Entonces ahí le dice al Banco Central, mire, necesito venderle $200 millones. Nosotros lleváramos un día cualquiera $200 millones, despedaza el mercado, es una irresponsabilidad. Entonces el Banco Central dice, está bien, dice, deme la orden, que me vende $200 millones y yo le pongo en su cuenta los colones. Entonces es una transferencia electrónica para el Banco Central, las reservas, esto que era un pasivo ahora forma parte de mis reservas y tengo una deuda con el gobierno, un depósito por el equivalente a $200 millones. El gobierno puede empezar a girar de eso. Como le damos un seguimiento diario a la liquidez, entonces puede ser que si después de que se materializan, después de varias semanas, un mes, 2 meses, que se gastaron los $200 millones en colones el equivalente, pues vemos un exceso monetario. El exceso monetario, en principio, lo tratamos de estabilizar en el MIR. Y entonces ahí para una parte. Puede ser que sigamos comprando dólares y que se nos agoten las posibilidades de ir a 1.000, entonces tenemos que ir a los bonos de estabilización monetaria, entonces ahí sí pasamos de la idea de tener un rendimiento a tener un costo neto, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso lo explico, si la persona que está escribió dice, me enredo todo, no sabe nada, entonces que me ponga otro ejemplo, le pongo otro ejemplo, con mucho gusto. Muchas gracias. Más bien, en realidad por ahora ya no tenemos más preguntas. Si la persona tiene alguna duda adicional, muchas gracias, don Roger, por la posibilidad de aclarar. Tal vez previo a finalizar, darle la palabra tal vez a José Rafael y a Pablo, un comentario de cierre que puedan hacer. Eh, Ellos, no yo, ¿verdad? no, usted lo dejamos de último por si quieren reaccionar a alguno de los dos. Todavía tenemos, bueno, tenemos 5 minutos. José Rafael, si quisiera hacer un último comentario. Sí, claro. Bueno, no. Eh, Vamos a ver. Yo sé que el trabajo de banquero central es complicado. Eh, no sé si hay alguien que sepa la validez de la información, creo que es la administración que terminó y la que tenemos ahora. Uno puede, si dice lo suficientemente bien las cosas, hace casi que creer cualquier cosa. Pero en el caso del Banco Central, los instrumentos de comunicación no son desafortunadamente tan, tan accesibles y han hecho un esfuerzo súper importante. Pero como decía Pablo, y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, es importante ampliar, ¿verdad? Los elementos del mensaje para que todo tenga coherencia, porque lo que no se explica no se entiende y lo que no se entiende genera incertidumbre. Así que bueno, Y no por se ese apoya. lado, exactamente, y por ese lado lo dejo nada más y un comentario respecto al famoso tema del endeudamiento del gobierno. Al final de cuentas, los colones son fungibles, ¿verdad? Entonces, ese es el gran secreto. Puede que no esté sacando la plata para darse la recope, pero todo dólar, como creo que lo mencionaste, Roger, el gobierno no deja de ir a buscar al mercado, es un dólar que le queda disponible la recope. Entonces, efectivamente, aunque no pase por el Monex, y eso es mucho más inmediato que la necesidad de refinanciar esa deuda que va a tener el gobierno dentro de 3 años para pagar los euros. Entonces, por supuesto, que hay una diferencia en cómo esas dos decisiones afectan a las expectativas. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Siempre es un placer y gracias a Academia por la invitación. Un comentario antes de que usted se vaya, José Rafael. Bueno, José Rafael, usted también fue banquero central. Sí, hace rato ya, pero bueno, sí, sí, sí. Ay, le guardo un gran agradecimiento a usted en lo personal. Ok, no, buenísimo.
Gracias. Nada más iba a decir, perdón, Roger, que nosotros somos viejos conocidos, somos viejos. Punto. Ya somos veteranos. Sí. Sí, eso es cierto. Gracias. Pablo. Bueno, no, tal vez agradecerle a don Roger por la receptividad en los comentarios. O sea, realmente yo creo que la academia en esto se ha interesado mucho en que se hagan este tipo de conversaciones. Creo que sobre el mercado cambiario hay muchísimo que hablar. O sea, más allá de que si es una transferencia o no es una transferencia, lo que realmente hace con lo del gobierno es que el sector público no financiero, no bancario neto es menor. Entonces, al final, el Banco Central tiene que siempre entrar a comprar los dólares que no compró el gobierno directamente. Entonces, al final, pero más allá de eso, el siguiente paso, que es el que hablamos muy poco, es que los colones sí se emiten. Y esos colones entran al sistema y esos colones van y se esterilizan. Pues no exactamente eso, ¿verdad? No es uno a No, uno. no, pero eso es correcto, es correcto. Va en el sentido correcto. Eso es cierto. Eso. Y al final de cuentas, todo esto, o sea, cuando uno empieza a hablar de estas como referencias circulares, porque empieza uno, entonces no baja la tasa de interés, entonces no baja la tasa de interés, no entran dólares, al final de alguna forma, aquí entra de alguna forma suave o menos estricta la Trinidad imposible, ¿verdad? O sea, no puedo mantener el tipo de cambio, que no estoy diciendo que lo mantengan, digo yo, pero que administrar el tipo de cambio, administrar la tasa de interés y administrar la entrada de capitales al mismo tiempo todo. ¿Ya? Entonces, por eso esa complejidad de la que usted habla, de que siempre ha estado ahí, pero creo que las condiciones de hoy son más complicadas todavía en el sentido, o más nuevas. Dólares entrando muchísimo, guerras, entonces se hace más difícil entender esto, por eso estas conversaciones son tan interesantes. Y muy agradecido con la academia y con usted. Muchas gracias, Pablo. Don Roger, no sé si quisiera hacer algún No, comentario final. no, no, muchas gracias por la oportunidad, como digo, lo constructivo del diálogo. Vea el elemento que aporta Pablo Michel. No es por la oferta de dólares el mecanismo, es por la demanda evitada del sector público, ¿verdad? Porque lo que importa esa es la idea, es correcta la idea. La idea es la diferencia entre oferta, entre las cantidades ofrecidas y cantidades demandadas. Entonces, Pablo lo dice correctamente, ¿verdad? Esos dólares, y bueno, y creo que José Rafael también lo indicó, esos dólares que entran por la fungibilidad que tienen, es un dólar que si el gobierno no lo demanda, entonces queda en el mercado. Pues la demanda que se evita que lo haga un agente crea relativamente una mayor oferta, pero el mecanismo es distinto, no fueron los 1.000 millones, no son cantidades mucho menores, hay que ponerlo en el tiempo y luego tendrá el efecto del repago. Pero entonces es la complejidad que creo que queda esa discusión que ustedes lo hacen explícito. Y no me queda más que decir que muchas gracias. No, muchísimas gracias más bien a ustedes, bueno, a don Roger, usted por siempre estar disponible, a los comentaristas del día de hoy, a todas las personas que nos acompañaron. Realmente para nosotros, o sea, precisamente permitirnos comprender mejor esta complejidad detrás de las decisiones de política pública, pues resulta fundamental tanto en temas monetarios como en este caso, como en general. O sea, en la Academia de Centroamérica creemos precisamente en el debate, que el debate público se fortalece cuando se realiza con evidencia, con respeto y con disposición a escuchar los argumentos distintos, y que es precisamente la forma de fortalecerlo. Es lo que buscamos con estos espacios. Agradecemos mucho de nuevo a todos los que nos acompañaron hoy. Si es posible y nos permiten, les enviaremos las presentaciones o las pondremos a disposición en la página web, que varias personas nos han estado solicitando la presentación. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos la próxima vez en 3 meses. Muchas Muy buena gracias. tarde y feliz fin de semana a todos. Hasta luego. Igualmente. Hasta Gracias. luego.